Y bueno, esta mañana saludo con gusto porque toca el turno a Mario Montaño, integrante del bufete jurídico de la Universidad de Sonora. Recuerde que una semana es el bufete y otro tenemos a la barra sonorense de abogados. Bienvenido, Mario. Buenos días, Karina, gracias. Buenos días al auditorio. Vamos a platicar de la adquisición o pérdida de derechos por transcurso de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto, Mario? Esto generalmente pues es lo que se deriva de cuando estás invadiendo un terreno y te quedas con la propiedad. Por regla general ese es el ejemplo más común. Más claro, más común. Así es. ¿Y es por terreno o casa? Así es. ¿O renta de algún departamento o renta de alguna casa? Tiene que ser una casa, o un terreno, pero tiene sus condiciones. Esto no es algo que la ley lo maneje como algo para quitarle la propiedad a una persona, porque pues también, oye, pues yo tengo una propiedad y cómo me la vas a quitar por el transcurso del tiempo. Más que nada lo maneja para que si alguien no reclama algún derecho en bastante tiempo, pues que pueda, quien ha estado haciendo uso de ese derecho, que pueda regularizar esa posesión. A ver, se me viene a la mente como un caso donde estás invadiendo una casa por 5 años. Siempre nos preguntan, ¿a partir de qué tiempo tengo derecho yo a hacer los trámites para pelear ese terreno o esa casa? Porque nadie más la peleó o no hay un trámite, o si tiene dueño pero murió, o simplemente ahí quedó abandonado. Porque hay terrenos o casas que el ayuntamiento se los adjudica, ¿no? Así la es, autoridad. También. Incluso hay gente del mismo gobierno que te dice, ahí te puedes meter porque no tiene problema, ¿no? O sea, se sabe, ya me han contado casos. Entonces, ahí, si yo permanezco, ¿a partir de qué tiempo puedo pelear esa propiedad y hacerla mía? La ley maneja que en algunos casos son 5 años y en otros casos son 10 años. ¿De qué depende esto, Mario? Depende de la forma en que te metas tú a invadir o a ocupar ese terreno, esa propiedad. Por ejemplo, si si el dueño de una casa te dice, oye, pues, te la presto. Te la presto. Si te la prestan, estás en carácter de pues que te la prestaron, no estás en carácter de dueño. Lo ideal es hacer un convenio ahí, ¿verdad? Así es. Ahí es donde está el pleito en los juicios, que tienes que acreditar o el dueño. El préstamo. Así es, el dueño, decir, yo le presté la casa y él sabía que yo era el dueño y se la estaba prestando. Se le han quedado muchos. Así es. Se le han quedado muchos. Y el que está invadiendo, pues tiene que acreditar, no, yo me metí porque quise y tú nunca me reclamaste. O a veces también, por ejemplo, alguien tiene una casa y no la puede seguir pagando o no quiere seguir viviendo ahí y se va. Y ahí deja la deuda, deja la casa y la... Así es, y a lo mejor se va así nomás y alguien se mete, o el que se mete recibe un papel firmado por el dueño. El dueño le dice... ¿Donde le presta la casa o le da permiso? Donde le presta o le vende o le cede, a lo mejor, pero un papel informal. Para que sea formal tiene que ser ante un notario con una escritura pública, pero pues se paga traslado de dominio, se pagan impuestos. Todo lo que es municipal. Y a veces, así es, a veces no se hace. Entonces, de manera informal, el dueño le dice, pues te cedo los derechos de esta casa, te la vendo. La deuda. Y así es, en tanto dinero y quédate con ella. Si tienes algún documento así, sí te alcanzan 5 años para reclamar esa propiedad. ¿Solo si existe ese documento? Así es, algún documento que acredite que tú entraste como dueño de buena fe. Y si no existe ese documento, pero tienes 5 años o más viviendo ahí y no hay dueño del predio, no hay dueño de la casa o no se sabe nada de él. El dueño hay que investigarlo en el registro público, en el ICRESON, allá en el Vado del Río, sí. Ahí están las oficinas. Ahí hay que ir y decir, oye, pues estoy invadiendo este inmueble o quiero saber quién es el dueño de este inmueble. Ahí están las escrituras guardadas, haces un trámite, pagas para que se haga la búsqueda de bienes y te dicen quién es el dueño. Y tienes que demandar al dueño. Pero si no tienes ningún documento que justifique
la posesión que tienes ahí, si no tienes un documento que justifique que estás ahí en carácter de dueño, necesitas que pasen esos 10 años. O sea, ahí es cuando nos vamos hasta los 10 años, no 5. Así es. Hasta los 10. Así es, la mala fe. Hay juicios que y son la bien buena fe. largos, ¿verdad? Yo he visto casos. Así es, y complejos, pues son Sí. detallitos. Y cada que tienes caso es que cuidar. diferente. Así Cada es. caso es diferente. Pero, por ejemplo, también cuando está una persona rentando, ahorita estamos hablando de algo que quedó invadido, que está invadido, o que le prestaron la casa a una persona, o que se metieron y vieron la casa abandonada. Pero hay personas que también toman como muchas precauciones, otros no. Ojo con esto, cuando rentas. Porque hay gente que renta palabra, sin los convenios, que ya hemos platicado también de los Así contratos, es, qué tan también. importantes son, ¿verdad? Resulta que hay gente que tiene años rentando el mismo lugar. Yo en algún momento, cuando era universitaria, en algún lugar renté por más de 4 o 5 años, pero tenía contratos. Y cuando no hay contratos se presta también para pelear, ¿no? Pues ahora sácame de aquí, ¿cómo me Así sacas? es. Por eso muchos no dejan que cumplan mucho tiempo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no te voy a renovar el contrato. ¿Es por esto, para evitar este tipo de situaciones? Hay gente que le da desconfianza y por eso dicen, pues antes de que se quede más tiempo aquí y genere derechos en Ajá. cierta forma, pues le voy a terminar el contrato y que Sí. se salga. Pero si hay un contrato de arrendamiento, el juez nunca te va A tener- quitar tu propiedad. Así es, Es tu propiedad. así es, el inquilino estaba en carácter de De arrendatario. arrendatario. Entonces, de inquilino, y pues siendo inquilino no le vas a quitar la propiedad al dueño. Abogado, y cuando estás rentando una casa y el propietario la vende, pues la vende a quien quiere, en teoría, ¿no? Porque no es obligación, pero ¿tiene preferencia quien ya tiene tiempo rentando esa casa? ¿O Así es. la ley sí dice algo al respecto? ¿O queda a buena voluntad o a buena relación del arrendatario con el arrendador? Ahí se llama derecho del tanto. Derecho Entonces, del tanto. así es. ¿Qué es el derecho del tanto? Que regularmente cuando son dos propietarios de un inmueble, uno de ellos tiene el primer derecho en comprarle la parte al otro. Si tú eres dueña de un inmueble y hay otra persona que también es dueño y tú quieres vender tu parte, ese otro dueño tiene el primer derecho para comprarlo antes de que tú se lo quieras vender a una tercera persona. Pero me Así es. refiero a cuando estás rentando, por ejemplo, una casa y dice que esa la van a poner a la venta. Yo como arrendatario tengo prioridad Así es, tienes derecho también ahí a que me lo ofrezcan a mí primero que a Así otra es, persona. Así es, ya dependerá a lo mejor si la tercera persona hace una mejor oferta, Pues ya el arrendador tiene derecho a vendérsela a quien quiera, pues. Así es, Ok, así queda es. como, lo entiendo como más moral, ¿no? Ahí no Así está es, como- y aparte si hay un contrato de arrendamiento y el dueño vende, el que compra tiene que respetar ese contrato. el contrato de la persona que está habitando la casa hasta Así que es. termine el contrato. Así es. Y si no me imagino que debe de haber como una Una penalización, así como cuando no cumples el contrato de renta, ¿no? Así es. Es de las dos partes. Ok, tengo preguntas, abogado. Voy a ir con una serie de preguntas, son sobre el tema y sobre otros. Muy interesante. A ver, si estoy rentando la casa, pero le metí dinero, ay, esto es a cuenta de renta, ¿qué tan problema? Es un problema esto. Es una casa que estaba sola, la arreglé y la renté con contrato. Tiene un contrato esta persona. El dueño en una llamada me dijo que me la prestaba. ¿En cuántos años puedo quedarme con ella? No anden diciendo que nosotros le estamos diciendo que se queden con las casas. Andamos No alcahueteando. andamos promoviendo esto. Si hay un contrato de renta, no puedes se puede. quedarte. Así es. Así de Si sencillo. si el dueño se la prestó, tampoco se la puede quedar. Ya es cuestión de lo que se acredite. en Que el un dueño juzgado. tenga un contrato de renta, pues que ya me imagino que concluyó porque ahora se la está prestando y ahora Así tendría es. que haber un contrato de préstamo. Así es. Se deben de hacer estos contratos. Se tienen que hacer y la ley lo contempla que pueden ser verbales también. Entonces, en un Ay, juicio pero ahí se pone bien. está muy difícil. Cada quien lleva sus Complicado. testigos y van a ser los testigos que convenzan al juez. Mire, todo lo que sea a la buena, pero a la mala no hagamos cosas porque qué feo es actuar a la mala, ¿verdad? Así A una es, tía le despojar a pasó alguien. eso, a la mala, y qué feo. Bueno, por acá, licenciado, las personas que se les presta una casa y no han pagado ni luz, ni agua, ay, abundan esos, y que dicen que se la quieren quedar por Infonavit. Esto pasa mucho en La Choya, nos dicen. Esas casas, pues,
El Infonavit tiene cierto criterio para prestarte dinero y para comprar una casa. La casa tiene que estar bien y tienen que estar los servicios en cero y tienen que estar habitables. Si la casa tiene un dueño, que ese dueño tenga escritura, y esa escritura, ni le meta dinero, oiga. Así es, esa escritura va a estar en el registro público. Pero pues a veces también ahí con los vecinos uno se da cuenta y dice, pues métete a esa casa, el dueño ya la tiene mucho tiempo abandonada. Y pues es un Y a albur. veces si logras conseguir esa misma casa, porque ya averiguas con el Infonavit, los tienen en la cartera vencida, pero es todo, hay casas que se van a juicios, pues. Así es. Y es un trámite ya muy particular del Infonavit. Lo que quiero decir que no caiga a veces en gestores o en cosas que les dicen, porque es directamente con el Infonavit. Si usted tiene crédito, ya podría negociar con Infonavit, ¿no? Así es. Pero muchas veces no. O tienen un juicio, o están intestadas, o hay cada Hay casa. infinidad de casos ahí Sí. que se acerquen con un abogado o al bufete para plantear el asunto en específico y ver qué se puede hacer. Y siempre que vaya a comprar una casa, revise todo el antecedente, porque a veces le venden casas que están súper empleitadas. Así es, y las venden muy baratas. Entonces, Ajá. eso es lo que llama la atención, que está barato, pero pues hay un pleito atrás de eso. Tengo más preguntas. Dice por acá, tenemos una casa que está en litigio para repartir entre 3 partes. Yo soy el albacea, tengo derecho a comprar primero o a ofrecer primero, pero lo que he invertido en remodelar y conservar el inmueble, aquí vivimos, ¿cómo procede al momento de sacar cuentas? Pues tendría que justificarlo, lo que le ha invertido a esa casa. Con papelito. Así es, y al momento, por ejemplo, si no se ponen de acuerdo esos 3 herederos, dueños, así es. Porque hay un albacea, es el que está a cargo, ¿no?, de la propiedad. Así es, si no se ponen de acuerdo, la casa se vendería y se repartiría en partes iguales. Pero él, si es el albacea, ¿tiene derecho a comprar primero esa propiedad? Probablemente es albacea y heredero. Regularmente son herederos y albaceas. Ok. Entonces, sí tiene el primer derecho porque es heredero. Son 3 dueños, entonces cualquiera de esos 3 tiene el primer derecho. Es el que hablábamos ahorita, derecho del tanto. Del tanto. Así es. Ok, entonces este heredero puede comprarle las dos partes a los otros 2. Así es. Y cuando se dividen las 3 partes, pues ¿sabes qué? Pues sí nos toca tantas partes, pero menos lo que le invertí. Ahí tendrían que hacer cuentas. Ahí en el juicio hay que hacerle cuentas al juez y decirle al albacea, oye, pues para que no se cayera la casa, yo le tuve que estar metiendo esto. Me tienen que regresar esto, o sea, me voy a quedar con más yo porque pues no, aquí están las cuentas. Así es. Bueno, por acá nos dicen, Karina, yo tenía rentado una casa bajo contrato de arrendamiento y se le vencía en abril. O sea, esa persona estaba rentando a alguien una casa, se les vencía en abril y el inquilino se salió en enero. ¿Qué procede? Pues que no le dé pues tiene un contrato que no cumplió. El depósito, ¿verdad? Procede que pague las rentas. Eso es todo. Los meses de aquí, enero, pues febrero, marzo y abril tendría que pagar. Así es. Ok, se salió antes, entonces se salió en enero y le tocaba en abril. Terminaba en abril, no cumplió el contrato, pues. Si en el contrato se pone la penalización, se tiene que cumplir esa penalización. Pero si en el contrato no se pone una penalización, ya valió Wilson. Así es. Híjole. Pero siempre dicen ahí, bueno, si no, de no cumplirse o daños, si no la casa no se encuentra, como yo siempre renté, pues, cuando estaba estudiando, y siempre te ponen ahí un apartado, un artículo, una cláusula donde dice que no te van a regresar el depósito. A veces son 2 meses, a veces 3 meses, a veces 1 mes, ¿no? Entonces uno ya sabe que si se sale antes, no te van a dar el depósito. Pues que la rente otra vez. Que la vuelva a rentar, no es más cara, no es cierto. Por acá gala residencial, el transporte. Bueno, ese es otro tema. A ver, última pregunta porque ya son las 8:20. Si yo no estoy pagando mi casa de Infonavit y sigo viviendo en ella, ¿al cuánto tiempo me la pueden quitar? Y mi intención es pagarla. El problema es que no trabajo con patrón, trabajo por cuenta propia. Esto ya es directamente en Infonavit, ¿verdad? Sí, ya depende. No la pierdo, oiga. El Infonavit, a veces el Infonavit pelea los juicios para recuperar una casa. Y a veces el Infonavit pasa esas deudas a despachos externos. Esos despachos externos representan al Infonavit. Y a veces el Infonavit vende esas deudas a otras personas. El Infonavit, en lugar de decir, pues voy a recuperar la casa para recuperar lo que presté, dice, págame el 50% de lo que presté y tú peléalo y tú recuperas la casa.
Sí. Entonces ya va a depender de quién va a ser quien le vaya a cobrar. La reestructura de la deuda, a veces sale más caro. Así es, o el tiempo que se vaya a tardar esa persona en demandarlo y reclamar eso. Bueno, por acá, yo compré 2 terrenos hace 13 años y no salen las escrituras hasta hoy. ¿Qué pasa? O me pasas el número del abogado, ya tiene casa los 2 terrenos, ya tienen casa y todo, la quiero vender. Bueno, esto yo creo que ya sería más acudir al bufete para una asesoría más particular. También Francisco López me dice, actualmente, ¿por qué está tan cara las rentas? No hay alguien que regule todo esto. Estoy de acuerdo. Hermosillo es de las ciudades más caras para rentas, casi a la par de Monterrey, de Guadalajara, y dice uno, ¿cómo por qué? El tema inmobiliario está muy arriba, muy elevado. ¿A qué teléfono? Bueno, ¿a qué dirección? Recuerde que el bufete jurídico está justo enfrente del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora. ¿En qué horario, Mario? Estamos de 8 a 3. De 8 a 3 tienen que hacer cita, llegan así, avisan, ¿cómo? Regularmente se entregan turnos en la mañana. Entonces, a las primeras personas que llegan se les entregan turnos. Los turnos se acaban a las 9:30. Pues váyase temprano, temprano. Interesados, así Muy es. bien, Mario, muchas gracias. Quedo con pendientes acá varias personas, pero los que mandaron al último, pues ya no alcancé. Muchas gracias. Para servir. Hoy fue lunes de asesoría legal.